Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. A finales del siglo XVIII, el absolutismo estaba dando sus últimos coletazos. En las colonias americanas había estallado una guerra y no pasarían muchos años para que estallara la Revolución Francesa en 1789. Un año antes, en España, Carlos III de Borbón, el llamado alcalde de Madrid, muere dando paso al reinado de su hijo Carlos IV de Borbón. Carlos III había sido el máximo exponente en España del despotismo ilustrado, la corriente política que intentaba absorber la Ilustración. En la práctica, esto consistiría en adoptar reformas políticas y sociales desde arriba, desde la corte, para intentar contrarrestar los posibles efectos perniciosos que ocurrían en lugares como Francia con la Revolución. Esta política, que aunque con más fracasos que éxitos, al menos mostraba a un rey interesado en el gobierno, acaba repentinamente con el reinado de su hijo Carlos IV. El gobierno de este rey no se definiría por un programa de reformas, sino por la reincorporación en el gobierno de una figura casi ya olvidada en España, el valido. Una figura que gobernaría como representante del rey y que siempre solía traer problemas en la corte por una razón. La nobleza solía considerarlo como un parásito, alguien que por haberle comido la oreja al rey había escalado hasta la cima del poder pasando por encima de sus privilegios y derechos. Este valido sería Manuel de Godoy, llamado por unos el Príncipe de la Paz, por su acuerdo con la Francia revolucionaria en 1795, y por otros por el Choricero, y en teoría se le llama así porque es de Badajoz. En teoría. Este personaje, que llegaría a ser amante de la reina María Luisa de Parma, obtuvo la confianza de Carlos IV, quien le dejó gobernar a sus anchas mientras él se dedicaba al ocio y a la caza. La nobleza, disconforme con Godoy, se alineará con los años con el hijo de Carlos, el futuro Fernando VII, formando el partido fernandino y comenzando un clima de tensión política, fomentando el odio a Godoy en las calles y creando el escenario idóneo de debilidad para que, en 1808, Napoleón, que ya estaba acampando a sus anchas por media Europa, se aprovechase de ello. En 1807, Godoy firma con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que le daría permiso para transportar sus tropas por España para atacar Portugal, aliada de Gran Bretaña, la gran enemiga de Francia. Miles de soldados franceses entran entonces en la península de camino a Portugal, pero gran parte de ellas se quedan en la retaguardia en varias ciudades españolas, causando un gran malestar en la población. El odio comenzaba a fraguarse. ¡Hijos de la gran puta! Debido a la gran crisis económica que pasaba España y por la presencia de estas tropas, la noche del 18 de marzo de 1808, los fernandistas promueven una revuelta contra Godoy, apresándolo en el palacio madrileño de Aranjuez y además, por si fuera poco, hacen que Carlos IV abdique en su hijo Fernando. Voy a hablar, el profesor. Vale, no pasa nada. Dale ya, dale ya. Pues bueno, me Pronto Napoleón se inmiscuiría en la debilidad de la monarquía española, haciendo de árbitro y en un último momento traicionando a los Borbones y dando la corona española a su hermano José, llamado Pepe Botella por los españoles. Cuando Napoleón manda a los últimos Borbones que quedaban en Madrid a Bayona, en Francia, el pueblo de Madrid se levanta, iniciando la guerra, con varios éxitos en un principio, como en el asedio de Zaragoza o la famosa batalla de Bailén, con la victoria del general Castaños contra el general Dupont. Pero pronto llegaría la cabra a poner orden. Napoleón entra en noviembre de 1808 y en unos meses pone en retirada la gran mayoría de ejércitos españoles, dando paso al tema del vídeo, la guerra de guerrillas. Aunque la guerra de guerrillas comenzara sobre todo a principios de 1809, los actos contra el invasor comenzaron en cuanto estos pisaron la península, incluso antes de que comenzara la guerra. Mientras que en otros países los correos franceses pasaban libremente por el territorio, en España a menudo eran asaltados por bandoleros, les robaban las alforjas y los asesinaban. En este momento no había mucha diferencia entre un asaltante de caminos y un guerrillero, pero con el comienzo de las derrotas de los españoles, los ejércitos comenzaron a huir en desbandada, y una gran mayoría de soldados que no querían luchar bajo el mando de oficiales nobles, pero que sí querían seguir luchando contra el francés, se unieron en masa a la guerrilla. En este momento, la guerrilla pasa a ser un brazo auxiliar del ejército. Hostigaba al enemigo, le molestaba y mantenía la lucha en la retaguardia, pero la importancia militar seguía estando en las grandes batallas. A finales de 1809, con la derrota española en la batalla de Ocaña, significando la entrada de los franceses a Andalucía, esto cambió. Pero antes de entrar al trapo con los guerrilleros españoles, hablemos un poco de los antecedentes, del caldo de cultivo que haría de España el lugar ideal para la guerrilla. La
guerrilla, como dije antes, no es una invención española. De hecho, era una práctica bastante normal dentro de los ejércitos absolutistas, debido a que cada vez le daban más importancia a la movilidad, empleando para reconocer el terreno a aldeanos como guías cuando se luchaba en el mismo país. A esto se le llamaba la petite guerre, o guerra pequeña. Sin embargo, la novedad que introducirán los españoles sería el colocar esta manera de hacer la guerra en el centro de su estrategia. La mayor diferencia entre la guerrilla española y las demás sería en su extensión social y geográfica. Casi toda España se echaría al monte. ¿Pero por qué? ¿Por qué miles de personas dejaron a sus familias y pueblos para dormir al raso y arriesgar su vida? Para entender esto, es necesario decir que muchos aldeanos y campesinos estaban ya acostumbrados a tener que coger las armas para defender a sus propiedades de bandidos y salteadores de caminos, entrenados en el uso de las armas de fuego. En muchos pueblos habían surgido numerosos regimientos o bandas pequeñas autónomas que sirvieron como experiencia para luchar contra los franceses. Por otra parte, hay que hablar que la guerrilla daba la oportunidad a muchos desertores que querían seguir luchando el no tener que seguir una jerarquía militar dominada por la nobleza. En la guerrilla podían aspirar a una paga diaria, a ganar parte de los botines capturados y el no tener que seguir órdenes tan estrictas. Otro motivo era el tipo de arrendamiento de la tierra. Muchos campesinos sin tierras no solían alistarse a la guerrilla, pero aquellos que gozaban de ciertos derechos de propiedad, como renteros con contratos de arrendamiento o una propiedad al uso o arrendamiento hereditario, se unieron en un alto porcentaje, siendo las zonas de España del norte del Duero las que más guerrilleros dieron a las llamadas partidas. También había mucha experiencia que se había obtenido de la guerra anterior con Francia, en el contexto de la Revolución Francesa. La Guerra de la Convención de 1793 a 1795, en donde muchos civiles vascos y especialmente el Somatén, una institución paramilitar catalana, habían enseñado a muchos soldados y oficiales españoles cómo servían de cuerpo auxiliar a los ejércitos. Muchos guerrilleros que pasarían a la gloria como el Empecinado, el cura Jerónimo Merino o Espoz y Mina participaron en esta guerra, y sería aquí cuando ya se podía entrever el signo ideológico de la guerra. Los sacerdotes, grandes arengadores de las tropas españolas, colocarían el lema religión, Rey y patria ante el lema revolucionario liberté, égalité et fraternité. Las autoridades necesitaban ayuda, pero a la vez temían perder el control por un grupo de desertores y campesinos que se habían echado al monte. En un principio se ilegalizó que hubiera desertores, pero con la llegada de Napoleón y el desmadre que causó, hizo que ese decreto pasase a ser papel mojado. Además, el hecho de no ser legalizados por las juntas les daba el derecho a los franceses a fusilar a los guerrilleros como simples bandoleros o criminales, con lo que la junta pasó a legalizarlos e incluso a fomentarlas, dando patentes de corsarios terrestres como si fueran piratas legales en tierra. Con el tiempo, las juntas integraron a las guerrillas a los ejércitos formales, aunque actuaran de manera independiente. Si había algo que les daba una ventaja a los guerrilleros sobre los franceses, era el conocimiento del terreno. La geografía española, a menudo tan accidentada, favoreció enormemente al guerrillero. Refugiada en 1000 recovecos, la guerrilla se escondía y atacaba al francés cuando éste menos se lo esperaba, manteniéndolos en un estado constante de alerta durante meses. Este tipo de táctica no buscaba la derrota total de los ejércitos enemigos, sino el desgaste, la erosión de los ánimos. Los guerrilleros solo atacaban cuando sobrepasaban en número al enemigo. Siempre eran ellos los que elegían el lugar del combate debido al factor sorpresa y a menudo solo iban con un cartucho cada uno. Esto último era debido al tiempo que se tardaba en cargar un mosquete y por el ahorro de munición. Las guerrillas de Espoz y Mina, por ejemplo, comenzaban con un disparo y pasaban al cuerpo a cuerpo con dagas y bayonetas. Ante esta situación, el enemigo a menudo quemaba los pueblos, aplicando la famosa táctica de la tierra quemada, haciendo indirectamente que los habitantes pasaran a engrosar las filas de la guerrilla. Esa era una de las claves para el desarrollo de la guerrilla. Los guerrilleros eran apoyados allí a donde fueran, recibiendo la logística, la ropa, la comida. Esto cambió totalmente el paradigma. Mientras que una guerra formal suele pasar siempre por la conquista de plazas fuertes, en este caso no fue así. Los franceses solo controlaban aquellos territorios en donde estuvieran, pero perdían el control en cuanto se iban. Los guerrilleros eran como mosquitos con los que nunca podías acabar. Estaban en todas partes y en ningún sitio. Por otra parte, Napoleón había establecido una práctica clave en sus conquistas europeas: la marcha. Sus soldados eran rápidos e incansables. El movimiento y rapidez eran claves si se quería un buen desarrollo de la guerra en las estrategias de Napoleón. Sin embargo, estos palidecían ante la rapidez de las cuadrillas españolas debido a que se movían en mucho menor número, llevaban a cuestas solo lo necesario y se alimentaban sobre el terreno como hemos visto antes. Sin embargo, el hecho de que la guerrilla estuviera integrada por personas de todo tipo a menudo les hacía caer en ciertos problemas de disciplina. Como los ejércitos, había un cierto número de alborotadores y marginados. Espoz y Mina, líder guerrillero, decía: no se hace usted la idea de la clase de gente que tengo. Me encuentro en la triste situación de contar la continuidad de mi existencia minuto a minuto. Tengo que disparar varios cartuchos de repente para que me teman, y cuando estoy solo, veo ante mis ojos una mano levantada y un puñal a punto de atravesarme el corazón. Es por eso por lo que el mismo Espoz y Mina intentó dar cierta imagen de ejército regular a su guerrilla.
guerrilla, ordenando a sus soldados que se rapasen el pelo. Esto se debía tanto como para imponer disciplina dentro de las cuadrillas, como para dar una imagen de ejército regular tanto a las juntas como al ejército francés, ya que se daba un trato muy distinto a un soldado que a un simple criminal. Sin embargo, las cuadrillas casi nunca se convertían en cuerpos totalmente disciplinados por otro de sus defectos, su lealtad a un líder carismático. Cuando este era herido, los guerrilleros caían en el caos y en el desorden. La guerrilla tuvo efectos desastrosos para el ejército francés por varios motivos. Por una parte, impidieron en gran medida la implementación de una política josefina por el rey José, hermano de Napoleón y coronado rey de España. La guerrilla, además, impuso y fomentó un sentimiento de unidad a los españoles. Los guerrilleros se movían por gran parte de la geografía española y el hecho de que toda España tuviera un enemigo común hizo crecer un sentimiento de unidad que, aunque ya existía en cierta medida, sería importante para el desarrollo del romanticismo y la idea de la nación española años más tarde. Además, con el desarrollo de las guerras napoleónicas, España sería la piedra en el zapato de Napoleón, la úlcera sangrante que le impedía proseguir de manera más satisfactoria sus campañas europeas. Al estar sus ejércitos acosados por las guerrillas, cada mensajero tenía que ser escoltado, haciendo que España acaparase muchísimos recursos humanos que Napoleón hubiera podido usar en otros conflictos. El momento clave tanto para la Europa napoleónica como para el devenir de España fue Rusia. En 1812, Napoleón lanza su gran armée camino a Moscú, no pudiendo llevar tantas tropas como le gustaría por la sangría constante en España. Además, esta invasión hizo que se llevara un número de tropas considerable del frente español, dando la oportunidad a los ejércitos españoles e ingleses liderados por Wellington a derrotar a las tropas imperiales. Pero hasta ese momento, todos esos años de invasión y de desesperanza ante la fuerza imparable de Napoleón, fueron los guerrilleros los que mantuvieron el ánimo alto, haciendo pensar que si lo que Napoleón iba a conseguir en España era una victoria, al menos sería una pírrica.